Yo estamos en vivo, muy bien, estamos en vivo y estoy con otra amiga, muy querida amiga, con Gisela Méndez. La pueden seguir en Twitter como @gisméndez. Entonces, hola, bienvenidos a una edición más de entrevistas a gente chingona. Y hoy quise entrevistar a Gisela, o sea, Gisela está dentro de mi lista de gente a entrevistar desde hace meses, justo porque ha hecho cosas bien interesantes para la movilidad en su terruño, aunque bueno, no es tu tierra de origen natal. Gisela ahorita les va a contar, pero Gisela nació en la Ciudad de México, pero digamos que ella lleva más bien casi toda su vida viviendo en Colima, estudió un tiempo fuera del país y tal. Ahorita nos va a contar así súper brevemente qué es Gisela y todo, pero quería entrevistarla porque justo quiero que platiquemos un montón de dos cosas, en específico que hablemos un poco de las mujeres en la política y las mujeres funcionarias, y dos, de esta nueva visión muy crítica que tenemos un poco en conjunto Gis y yo respecto a la movilidad en el país y los cambios que estamos viendo con la cuarta transformación, etcétera. Entonces, Gisela, pues muchas gracias por aceptar y por compartir tu tiempo hoy para que platiquemos de pues, tu trabajo y de todo lo que has hecho. Entonces, pues gracias. Pues gracias, muy honrada de estar en esta entrevista de gente chingona, porque sí, somos muy chingonas también en los municipios, que es de donde defiendo más la política pública y me encanta poder hablar de eso. Sí, de hecho, cuando yo te conocí en el 2000, si no me equivoco, fue 2015, cuando yo llegué a vivir a la Ciudad de México, a la gran Ciudad de México. Recuerdo muy bien cómo tú fuiste muy clara en cuanto nos conocimos de que tu visión era absolutamente municipalista. Y quizá no te lo dije en ese momento, pero te lo digo ahora. Eso sí, como que me dejó pensando mucho tiempo, todavía me hace pensar mucho esta idea del municipalismo, y tan es así que hoy es una cosa que integro todo el tiempo en mi quehacer profesional y laboral, porque creo fielmente que el cambio verdadero y el cambio que impacta en la vida de la gente sucede a nivel local. Entonces, a ver, cuéntanos, tú que estudiaste, yo sé que eres maestra y casi doctora, pero cuéntanos qué estudiaste. Pues yo estudié arquitectura en mis años donde estudiaba ahí por los años 90 en Colima, que es mi tierra donde crecí. Pues no había muchas opciones, entonces realmente yo quería estudiar diseño gráfico y terminé estudiando arquitectura porque era lo más cercano. Y me acerqué al urbanismo porque fue mi primera oportunidad de trabajo, trabajar con un urbanista que al final me acercó a ese tema desde que yo estaba estudiando, porque necesitaba estudiar y trabajar para solventar algunos de mis gastos. Y de ahí pues me metí al urbanismo, después busqué una beca en el extranjero, yo quería irme al extranjero a estudiar y me dieron una beca en Italia, el gobierno italiano pagó todos mis estudios de maestría, cosa que no pudo hacer el gobierno de México, y me fui a Italia a estudiar una maestría en evaluación de política urbana, territorial y ambiental. Ok. 3 años, un año de la maestría y por ahí. Pero ya por temas económicos me regresé a México. O sea, ¿cuánto tiempo estuviste viviendo en Italia? En Italia estuve aproximadamente estudiando como 3 años y me había ido un año antes como para aprender, haciendo de niñera con una familia, entonces en general como 4 años. Entonces, sí. Oye, ¿y te fuiste Lindísimo. ya hablando italiano o aprendiste a hablar italiano allá? No, aprendí allá. Realmente, a fuerza de tener que hablar y con un buen libro, estudiando todos los días, en 3 meses ya había sacado la certificación. Y bueno, aprendiendo, hablando y viendo la tele, el radio, leyendo. Y me iba a la universidad donde después me aceptaron. A esa universidad me iba a la biblioteca Oye, urbanismo que me interesaban. Entonces, ahí estuvo. ahí te estás cortando un poco. Oye, y te iba a preguntar, o sea, si no hubiera sido por este tema del dinero que dices que por razones económicas ya no te pudiste quedar allá, si hubieras tenido oportunidad, ¿te hubieras quedado en Italia? No, no. ¿Por qué? No, porque
Porque Italia es un país muy tradicionalista. Los jóvenes para poder trabajar tienen que pasar muchísimos años de ayudantes de los profesores. Hay mucho racismo, entonces el tema de ser extranjera y sobre todo, como les dicen allá, los sudacas o los extracomunitarios, se hacía mucho más difícil. Mientras eres estudiante, que aportas un poco a la economía, en un periodo determinado estás bien, pero si ya quieres, hay mucho racismo y mucha segregación con los extranjeros en Italia. Y de hecho lo veo con mis compañeros de la maestría que duraron muchísimos años en poderse colocar en puestos de docencia o de trabajo, pero cuando yo ya tenía mucha experiencia en el gobierno local, ellos apenas se estaban colocando, ¿no? No me hubiera quedado. Italia es un buen lugar para estudiar, es un buen lugar para pasar un rato, pero no es ahí donde quieres cambiar la realidad de tu tierra, y tu tierra y mi tierra es México y Colima. Bueno, y regresas y entras casi luego, si no estoy mal, al servicio público. Sí, entré al servicio público porque en un periódico, en Colima éramos muy poquitos urbanistas y yo era la urbanista recién egresada que llegaba a incorporarme al grupo de 3, 4 urbanistas que hacían todos los trabajos en Colima. Entonces, una vez en un periódico vi que el alcalde en turno había ido a Canadá a hacer y firmar una red de ciudades sustentables en donde se comprometía a hacer un instituto de planeación en Colima. Entonces, yo le pregunté a mi hermana, dije, pero ¿cómo van a hacer eso si en Colima no habemos muchos urbanistas? Y me consiguió una reunión con el entonces director de Desarrollo Económico, que fue el que hizo el convenio, y pues fui a hablar con él para ver qué tenían pensado, qué querían hacer, y me dijo, pues no tenemos la menor idea de cómo hacer eso, pero parece ser que tú tienes alguna idea, entonces, ¿por qué no nos ayudas? Y estuve ayudando justamente a hacer toda la formación del Instituto de Planeación y a arrancar eso hasta que finalmente nació como Instituto de Planeación, o sea, unas semanas antes de irse el alcalde. Tú fuiste fundadora del Instituto Municipal de Planeación de Colima. Sí, desde redactar el acuerdo de creación, ayudarle a la persona que lo estaba haciendo, organizar los eventos, empezar a poner el tema en la función pública. Sí, o sea, estuve desde el principio, desde que decidieron quién iba a ser el director. ¿De qué año estamos hablando? Híjole, estamos hablando seguramente del 2009. Ok, ya había varios institutos de planeación, ¿no? Sí, había como 5. De hecho, uno de ellos era el de Manzanillo, que era pequeño, y nosotros nos acompañábamos mucho con ellos, pero estaba León, estaba Ciudad Juárez, estaba Querétaro, Aguascalientes, me parece. Eran muy, muy pocos. Realmente Colima fue de los primeros 10 institutos de planeación en el país. Entonces, un poco regresándome, o sea, tantitito, ¿qué te llamó a estudiar estas cosas a finales de los 90? Porque me parece que, o sea, es extraño, o sea, aún hoy es extraño en el sentido de que, pues, en las escuelas de arquitectura lo que les enseñan básicamente es que tienen que construir edificios y tienen que, o sea, es una visión absolutamente, pues, hasta obsoleta de hacer ciudad. ¿Por qué dijiste quiero irme o sea, qué te hizo tener otra visión distinta a la que tenían tus compañeros y tus compañeras? ¿Qué fue? Sinceramente, en la Escuela de Arquitectura de la Red de Tecnológicos en el país no tenían formación de urbanismo. Y el urbanismo se veía como arquitectura del paisaje, pero absolutamente nada. Por ejemplo, nunca leímos un libro de sociología urbana en la carrera, porque aparte la red de tecnológicos era súper práctica, era para saber resolver, te enseñaban de procesos, pero fue porque tenía yo que trabajar y estudiar al mismo tiempo que mi acercamiento con el urbanismo, con mi primer trabajo acompañando a este urbanista, yo era su única técnica, fue que me fui interesando en esto, y realmente él hacía, lo que hacía en su despacho era hacer fraccionamientos nuevos. Entonces me daba cuenta de cómo estaba la relación entre ampliar la ciudad, o sea, qué cosas se incorporaban en la decisión de crecer la ciudad, cómo se diseñaban las calles, cómo se definían la vivienda, la densidad, cómo entraban los intereses de los privados, que al final eran los que
contrataban al arquitecto y al despacho para hacer eso, los programas de impacto ambiental, los estudios de impacto al tránsito. Entonces, realmente era como ver la casa de las familias, pero desde una escala de ciudad. Entonces, eso me parecía fascinante, porque yo veía y acompañaba cómo esos proyectos después iban a Cabildo, del Cabildo se aprobaban las negociaciones en Cabildo, y veía cómo los intereses privados pasaban por ahí, y cómo nosotros a veces teníamos que luchar contra el interés privado para poder salvar algo del interés público, porque el arquitecto con el que trabajaba tenía un sentido muy ambiental, muy social, muy de la movilidad, cuando todavía esos temas no se trataban. Entonces, digamos que vinculó esa formación mía, y cuando me fui a Italia, era completamente diferente. Y en Italia, en Europa, las escuelas de urbanismo se definen por su ideología. Entonces, la escuela de Inglaterra es una, porque tiene cierta formación ideológica, la escuela italiana es otra, la escuela española es otra. Y entonces la italiana tenía un toque muy izquierda, muy social, y entonces ahí yo me vi que no sabía absolutamente nada. Entonces sí me costó mucho, pero digamos que mi formación de izquierda hacia esa visión del urbanismo, de las cuestiones sociales, se formó durante la maestría, porque además me tocó hacer la tesis de maestría de Etiopía, de la capital de Etiopía. Entonces me fui todavía a una zona en donde la pobreza tiene otra descripción, en donde la felicidad es otro concepto, en donde el desarrollo urbano y el movimiento de intereses, la vivienda, o sea, tus conceptos que tienes los borras completamente y los tienes que volver a recomponer. Entonces, esa división y ese contraste que tuve en África fue lo que me hizo regresar y decir, no, aquí el tema de la planeación y la decisión del territorio tiene que ser con la gente, por la responsabilidad de generar las expectativas que la gente espera que tú como técnico puedas resolver. Cuando estás viendo que una persona en Etiopía, en esos años, en los 2000, lograr tener una casa de campaña que dejaba a un turista era adquirir una casa y poder tener una banqueta, que por ejemplo la política de banquetas se contraponía con el hecho de que si tú ponías una banqueta como municipio, entonces iban a aparecer casas de campaña de personas que iban a usar la banqueta como lote de servicios. Entonces, todas esas clases de cosas que me cambiaron un poco el concepto que yo tenía del urbanismo, de la arquitectura, de qué se tiene que hacer desde la ciudad. Creo que mi experiencia en Etiopía fue la que me cambió completamente el panorama, y fue gracias a que me fui a Italia. Por eso. ¿De qué fue tu tesis? O sea, la de Etiopía. Mi tesis se concentró en evaluar la diferencia entre el Plan Maestro de Desarrollo Urbano que se hizo en los 80s con la cooperación italiana. Italia invadió Etiopía durante 5 años y por esa razón está obligada a hacer cooperación técnica. Una parte de esa cooperación técnica en los 80s fue que la escuela donde yo estudié fue a hacer el plan de desarrollo de los 80s. Cuando Etiopía estaba en un régimen militar. Entonces, en los 90s, cuando yo fui, acababa Etiopía de pasar a un régimen, no un régimen, sino a la democracia. Y entonces la cooperación alemana estaba haciendo un nuevo plan de desarrollo con esta visión estratégica, tipo Barcelona, el plan estratégico corto. Y entonces era encontrar la diferencia entre esos dos estilos de planeación. Ambas de cooperación internacional, pero una bajo un régimen militar y otra bajo una democracia. Y entonces ese análisis fue súper interesante. Y eso fue mi tesis. ¿Cuánto tiempo estuviste en Etiopía? Pues haciendo trabajo de campo como 3 meses más o menos, un poco más. Y todo porque en Venecia nos echaban a los estudiantes porque durante el verano rentaban las casas a la gente rica que iba a veranear a Venecia, y entonces a los estudiantes nos echaban, entonces, porque con lo que rentaban en verano sobrevivían todo el año. Entonces, al no tener dónde vivir, mi profesor, que era mi tutor, me dice, pues vete a Etiopía, que te va a salir más barato, y realmente por eso me fui a Etiopía. Y dicen que se come muy rico en Etiopía, ¿no?
Sí, se come delicioso, se come con las manos, se comen muchas verduras, se comen las obras. Es una cultura absolutamente fascinante y su gente es un ejemplo de salir adelante a como dé lugar, ¿no? Sin duda fue una experiencia que a mí me marcó por completo. Fue un parteaguas en mi vida, esa experiencia. Oye, y entonces regresas, fundas el Instituto Municipal de Planeación. ¿Y cómo fuiste subiendo? Porque saliste ya siendo directora del Instituto Municipal de Planeación, ¿cierto? Sí, pues lo fundamos 3 personas. El ingeniero Ríos Aguilar, que es un ingeniero que además es una enciclopedia urbana en Colima. Creo que vale más que el archivo histórico, su cabeza y todo lo que sabe él. Él entra como director y entramos justamente en un cambio de administración. Y esta nueva administración que cambió de PAN a PRI no nos quería. Entonces hizo todo lo posible para que el instituto muriera, porque lo que hizo el alcalde que salía era arrancar el instituto, asignarle un presupuesto, dejar los nombramientos y se fue. Entonces no teníamos ni oficina, ni asignación, o sea, nada más nos dejó los nombramientos y un reglamento que decía que no nos podían correr. Entonces, el siguiente alcalde hizo todo lo posible por matar el Instituto de Planeación y pasamos año y medio sin sueldo, formando, tratando de convencer, y el ingeniero Ríos con su liderazgo nos decía, esto lo necesita la ciudad, o sea, el instituto lo necesita, pero vamos a tener que poner de nuestra bolsa si es que queremos que sobreviva eso y haremos todo lo posible para convencer. Entonces pasamos un año y medio sin sueldo, y hasta que finalmente se convencieron con nuestro trabajo de que valía la pena apostarle al instituto. Entonces estuvimos todo ese año y medio, trabajando. Llegó el cambio de administración, porque dura cada 3 años la administración municipal, y ya teníamos un posicionamiento con la ciudadanía, con el Consejo Ciudadano, con los demás alcaldes. Y el alcalde siguiente quiso que el ingeniero Ríos se fuera a la administración como parte de un director general, dejando vacante la dirección general. Y el ingeniero lo que dijo es, yo me voy, pero si Gisela se queda, porque al final yo también tenía como todo el control del resto del tema. Entonces, a partir de que él se va, yo entro y bueno, ahí empezamos a crecer mucho el instituto, a generar más recursos y bueno, hicimos un montón de cosas de las cuales todavía estoy orgullosa porque todavía después de muchísimos años siguen trabajándose y siguen posicionándose. Entonces, oye, ¿pero qué no estabas súper chavita? ¿Cuántos años tenías cuando fuiste pues directora? entrados los 30 quizá, entrados los 30 porque yo regresé de Italia cerca de los 28 quizá. Entonces, sí. Pero, o sea, quiero decir, es difícil tener una dirección ejecutiva de un Implan a los menos de 35 y siendo mujer. O sea, me parece que sí hay ahí un mérito importante y también, pues, de alguna forma sí creo que habla bien del ingeniero. O sea, evidentemente, y ni siquiera tendría que mencionarlo, pero lo voy a mencionar. Habla bien de tu trabajo, pero también habla muy bien del ingeniero Ríos, en el sentido de que pues él pudo, ¿es ingeniero o es sí, ¿no? Es ingeniero. Ingeniero, sí, ingeniero. Ajá. O sea, en el sentido de que pues nosotras sabemos, ¿no? Normalmente los hombres ponen a otros hombres y dejan a otros hombres y empoderan a otros hombres. Oye, y entonces, un poco, porque quiero que hablemos de los implanes. ¿Cómo surgen los implanes? Yo sé que tú sabes muy bien esta historia y quizás estaría muy bien que también lo platicara yo con gente de otros implanes como Luis Carlos Lara, pero ¿cómo surgen los implanes? Sobre todo para la gente que quizá ve este canal por otras cosas y por otras entrevistas. ¿Qué son los implanes? ¿Cómo surgen los implanes? ¿Y en qué ayudan los implanes a las ciudades? Bueno, los institutos de planeación en México se inspiraron en el Instituto de Planeación de Curitiba, que ayudaba, era un órgano técnico paralelo, no descentralizado, no necesariamente dependiente al 100% de la administración pública, que hacía todo el pensamiento de la ciudad, todos los instrumentos normativos de gestión de suelo, de decisiones sobre la ciudad, y ahí se mantenían y se hacían los proyectos que debían de tener una continuidad para mantener la visión a largo plazo
de la ciudad. Entonces, estamos hablando de la moda que impuso Barcelona de hacer planificación estratégica, planificación a largo plazo, la Agenda 20, la Agenda 2020, la Agenda 21 que le llamaban. Entonces, era todo este como tren de innovación. Entonces, León se va a Curitiba porque querían instalar un BRT en León, Guanajuato, que hoy es el famoso Optibus, y entonces se traen la idea de hacer el Instituto de Planeación. A partir de ahí se empieza a vender en México la idea que todos los municipios necesitan un equipo técnico capaz de llevar adelante la visión a largo plazo, los proyectos estratégicos y trascender de administración en administración. Entonces, con esa idea nacimos los primeros, pero hemos tenido como muchos retos sobre eso. Primero es que muchos de planeación creen que al formarse están por encima del alcalde o de la alcaldesa o del municipio, y entonces que son órganos ciudadanos que deben de decirle al municipio o al líder qué hacer. Y entonces esa soberbia técnica ha hecho que muchos institutos terminen con la cabeza cortada. Otros institutos de planeación lo que han hecho es convertirse en las oficinas de maquilación de proyectos de los ayuntamientos, y entonces también llegan a perder como esa digamos que necesidad inicial de que había. Hay otros institutos de planeación que han hecho que muchas cosas las autoricen ellos y que para poder recibir dinero, entonces ellos cobren trámites, decidan sobre ellos, que también les genera muchas broncas políticas porque asumen, digamos, de toma de decisiones y de gestión política que realmente no le tocaba originalmente a los institutos de planeación. Entonces, durante los últimos 20 años hay institutos de planeación que han sido muy exitosos por su manejo y su gestión bajo un concepto de apoyo a través de un comité ciudadano, es decir, esa continuidad se va trabajando con la ciudadanía y con las organizaciones de la sociedad civil local. Pero hay otros que ven el riesgo de su vida y por un presupuesto que puede ser reducido y hasta los pueden eliminar de un plumazo. Y entonces, digamos que entran en hacer cosas que realmente los perjudican más. Entonces, ahorita hay una variedad muy grande de institutos de planeación. Creo que a 15, 16 años, si no es que un poco más de la creación del primero, hay necesidad de una revisión de qué es lo que logramos con respecto a la expectativa original que tenía hacia nosotros, o si nos hicimos otra dirección de desarrollo urbano que hace trámites y que no, o que solamente produce documentos de estudios sin aplicación en política pública y sin llegar a cambiar la realidad. Entonces, es súper interesante, pero sin duda es ahí donde te das cuenta dónde están los problemas de las ciudades, en el orden local. Y que además, o sea, me parece que es bien interesante también entender que los institutos municipales de planeación, bueno, hay uno que es metropolitano, como en el caso de Jalisco, que tiene su instituto metropolitano, pero eso, o sea, ¿por qué no todos los municipios tienen un instituto municipal de planeación? ¿Cuáles sí? Eso, que no todos funcionan igual, hay unos que funcionan medio como una AC, hay otros que funcionan como una agencia a veces de publicidad que subcontrata a los estudios, hay otros que son como una manita de las secretarías o de las direcciones de desarrollo urbano de los municipios, o sea, son muy distintos y creo que es un poco, tiene que ver con que no hay lineamientos, también tiene creo que ver con el municipalismo, pero eso, o sea, habría que ver justo como dices tú a ciertos años de diferencia, ver en qué se han incidido e impactado y ver cuáles pues no funcionan tanto. No sé cuál crees tú que sea, o sea, por lo menos tú, Gisela Méndez, tu visión, ¿cómo deben ser los institutos municipales de planeación o qué deben hacer? Es que yo creo que la pregunta no es qué hacen los institutos de planeación, sino qué quiere el municipio. El municipio, per se, debería de poder generar un sistema
que le permita tener continuidad de proyectos, hacer proyectos, ciudadanizar los proyectos, tener mucho más democracia en las decisiones públicas y tener un equipo que pueda seguir y continuar en las diferentes administraciones para llevar estos proyectos adelante. Una de las herramientas para poder hacer eso fue el Instituto de Planeación. Pero si un municipio lo hace con un liderazgo que le permite coordinar a sus equipos, establecer instrumentos de coordinación, institucionalizar esos instrumentos de coordinación, entonces, ¿para qué necesita un instituto de planeación? Entonces, creo que nos hemos enfocado en vender la herramienta y no el por qué queremos la herramienta. Y entonces, de repente, vemos que todo el mundo exige institutos de planeación en todos los municipios y eso no es posible. No es posible que existan un poco menos de 2.500 institutos de planeación. No es posible que existan institutos de planeación metropolitanos en todas las zonas metropolitanas, porque eso solamente, el Instituto de Planeación es solamente una forma de coordinación técnica que en ciertos contextos puede facilitar la elaboración de proyectos estratégicos. Pero imagínate un municipio que tiene 5,000 habitantes, ¿para qué quieres un instituto de planeación? Cuando a veces el municipio que tiene 5,000 habitantes, el director de obra pública, de protección civil, de desarrollo urbano y de servicios públicos es el mismo, porque el presupuesto no le da para tener 5 o 6 directores para cada cosa que se nos ocurre. Entonces yo creo que hemos estado errando el camino de la exigencia y el elevar que los institutos de planeación son la solución. Yo no creo que los institutos de planeación sean la solución para X problema que te pongas. Yo creo que tienes que tener claro qué problema tienes, qué quieres hacer, qué capacidades tiene tu municipio. ¿Puedes hacer eso que quieres hacer con una buena coordinación entre instituciones o necesitas otra? Entonces, si la respuesta es necesitas otra, entonces piensa en la figura del Instituto de Planeación. Si es que no te puedes asociar con otro municipio cercano, conurbado, metropolitano que ya lo tenga y puedas generar un acuerdo para generar esa clase de cosas. Pero institutos de planeación por institutos de planeación a fuerza, no importa cuál sea el problema, no. Pero entonces en ese sentido también podemos hablar y decir, ya me dieron ganas de entrevistar a Luis Carlos, de que hay institutos municipales que pues podrían desaparecer, ¿no? O sea, depende también. Mira, hay institutos municipales que hacen maravillas con 2 pesos. Sí. Y hay institutos municipales que tienen de presupuesto. Decenas de millones de pesos y solamente hacen estudios. Y todavía la federación les da dinero para que hagan más estudios. Entonces, creo que dentro de los institutos de planeación hay una necesidad de una crítica real, de qué logramos. Y lo digo en tercera persona porque yo todavía me siento parte de ese grupo, que se logró en estos 10 años. Realmente logramos trascender los proyectos, realmente logramos colocar quiénes sí lo lograron, quiénes no lo lograron, qué podemos hacer. Y creo que sí hace falta una conversación profunda, crítica, constructiva con respecto a eso, antes de estar diciendo que por ley, ahora desde arriba, todos tienen que ser institutos municipales de planeación y metropolitanos, porque si no, no hay dinero, que es un error y eso es algo que tienen las reglas de operación del financiamiento hoy en día. Entonces, creo que es un error de conocimiento del México profundo, como dice el presidente. Ok, bueno, entonces después de tu paso por el INPLAN, te vienes a la gran Ciudad de México, igual que yo, digamos, de alguna forma. ¿En qué año te vienes a vivir acá? En el 2012, me parece, al inicio del 2012. Sí, ok. ¿Tú ya te subías a la bici desde antes o en realidad la bici fue una cosa a la que te subiste viviendo en la Ciudad de México? No, me subí en la Ciudad de México porque hice el cálculo y no me daba irme en taxi todos los días al trabajo. Entonces, de donde trabajaba a donde decidí vivir, vi que fuera una distancia que lo pudiera hacer de forma segura en bici. Y empecé y realmente, bueno, me salvó de muchas cosas y sobre todo me hizo perder muchos miedos utilizando los domingos en bici, que son los Muévete en Bici acá en la Ciudad de México. Entonces te hace realmente repensar tu escala
en la ciudad, la percepción de distancia, la percepción de seguridad. Y sí, me hice ciclista en la Ciudad de México. Oye, sí, la ciudad nos hace ciclistas. Digo, yo ya me moví en bici un poco, pero no tanto como lo que me empecé a mover en bici ya viviendo acá en la Ciudad de México. ¿La bici también cambió tu visión de las cosas? Creo que me acercó al diálogo de los ciclistas y los peatones. Mi visión era muy de desarrollo urbano, sí, desde la forma de la ciudad, sin entender bien cómo entraba realmente la experiencia de la gente. Y creo que la bici lo que hace es generar una velocidad de desplazamiento menor, te hace ver más y ser más consciente de tu entorno en la ciudad, entonces te hace ver los comportamientos de los diferentes usos de suelo y de los diseños urbanos desde una velocidad mucho más, o sea, que te hace estar más consciente y te hace ser más reflexiva. Y bueno, me acerqué a todo este activismo ciclista que promovía que la bici era la solución para las ciudades y yo sí fui como de estas que decía, sí, la bici es la solución. Oye, se me había olvidado que claro, cuando yo te conocí, tú eras muy amiga o sea, y andabas mucho con los grupos ciclistas. Claro, ya lo había olvidado por completo. Yo nunca estuve como metida mucho en ese activismo y más bien los veía como con un poco de admiración y bueno, con el tiempo ya me empecé a hacer como muy crítica al punto en que hoy me odian mucho, pero pues nada, en algún punto regresas a Colima y regresas a Colima porque te buscan para que te vayas a trabajar a la Secretaría de Movilidad del Estado de Colima. ¿Esa secretaría ya existía o la crearon en esa administración? No sé. No, y lo digo para que todos sepan que en México en realidad las secretarías de movilidad son algo reciente, son algo relativamente nuevo. Antes las secretarías que veían los temas de transporte y tal se llamaban Secretaría de Transporte o Secretaría de Infraestructura, y entonces es algo relativamente nuevo derivado de, pues digamos, una lucha reciente que tiene que ver con movilidad activa y con otras formas de movernos, y entonces pues la movilidad es un término que se está empezando a usar cada vez más, por lo menos en los últimos 15 años, y entonces pues ya hay municipios y estados que tienen sus secretarías de movilidad, pero no sé si cuando te fuiste a trabajar de regreso a Colima, a la secretaría, ya existía esa secretaría. No, y es muy chistoso porque en toda mi carrera siempre me ha tocado como crear cosas, desde el Instituto de Planeación, también cuando trabajé en México en una ONG, me tocó crear como un área, un programa y cosas que dejé como arrancadas para irme a crear la Secretaría de Movilidad. De hecho, la Secretaría de Movilidad se creó en el periodo de transición de que se ganó la elección a que se tomó posesión. Y de hecho, el ingeniero Ríos, que fue mi primer jefe en la administración pública, fue el primer secretario de movilidad. O sea, en la época de transición, cuando estuvo el gobierno en transición, a él le tocó ser secretario de movilidad y cuando yo llegué, a él le tocó entregarme otra vez a mí la secretaría, ¿no? Oye, y el ingeniero Ríos regresa al Implan, creo, ¿verdad? Sí, él regresa el Implan, o sea, el Implan no ha tenido otros jefes más que él y yo, y la secretaría, bueno, ya la secretaría después de que yo salí ya tuvo como 3 o 4 secretarios, pero a mí me tocó, digamos que recibirla con el acuerdo de creación o con la modificación a la ley de la administración pública, en donde se dice que se crea y tiene ciertas atribuciones, entonces me toca crear todo, desde el organigrama, desde la forma de trabajo, los puestos, qué iba a hacer cada uno, los manuales de operación. Me tocó como primera acción hacer la ley de movilidad y entonces eso implicaba una reflexión profunda de cuál iba a ser el proyecto de movilidad apto para Colima, para entonces hacer la ley que permitiera la implementación de ese proyecto. Entonces, formar el equipo, colocar en la esfera pública en Colima qué era la movilidad, por qué se cambiaba de ser una dirección de transporte a movilidad.
Y yo recuerdo que en las primeras entrevistas que me hicieron como secretaria me decían, ¿y cómo ve usted la que va a ser la movilidad dentro de 6 años, ¿no? Justamente ahora en el año que sigue, en el 2021. Y yo decía, no, para mí un éxito sería que la gente de Colima exigiera que existan políticas de movilidad en el 2021, que al siguiente gobierno le exija políticas de movilidad claras, que exija sus derechos tanto como peatones, como ciclistas, que entiendan la importancia de la modernización del transporte público. Si logramos colocar esos mensajes, será ya un gran logro. Y creo que en los 2 años y cacho que yo estuve ahí, realmente se logró colocar ese tema. Todavía hoy la gente habla ya de la Secretaría de Movilidad, ya identifica las ciclovías y todo el movimiento ciclista con la Secretaría de Movilidad, identifica que es necesario y que se puede hacer una modernización que no se logró hacer, pero que estaba como en proceso, y hoy que estamos de cara al siguiente proceso electoral, parte de estas exigencias es, bueno, ¿y qué pasó con eso que dijeron que iban a hacer y que no se hizo y ahora sí se va a hacer? Entonces, viéndolo en retrospectiva, creo que el trabajo de arrancar algo, colocarlo en la esfera pública, cambiarle el chip de pensamiento a mucha gente para que empiecen a pensar de forma diferente sus propios derechos, es algo que se pudo hacer, y sí, nos tocó hacerlo absolutamente de cero. Oye, corrígeme si me equivoco, pero la ley de movilidad de Colima fue la segunda después de la Ciudad de México. No, ya se había hecho algunas, la ley de la Ciudad de México fue una ley de movilidad en donde su principal cambio fue el cambio de movilidad a transporte. Gran parte de la ley no cambió, pero sí hubo un cambio, digamos que sustancial, en el tema de la jerarquía de movilidad, en el tema de peatones, el tema ciclista. En el tema de transporte público realmente no hubo mucho cambio, más que incluir la parte de existencia del sistema integrado de transporte, pero en ese mismo tono de cambiar las leyes de transporte por movilidad había cambiado, me parece ser que la de Hidalgo, la del Estado de México y otra que no recuerdo, pero bueno, había cosas de donde poder jalar carnita. Y sí, la ley de Colima fue digamos que del primer paquete. Ya después de la ley de Colima, muchos tomaron la ley de Colima como ejemplo para ir ajustándolo a sus propios estados, como Sinaloa, Aguascalientes, las del norte. Hay varias que yo veo temas que escribimos absolutamente de cero en Colima y lo veo ya reflejado en muchas leyes que están por todos lados. Qué mensa. Es que como estaba pasando el del, no sé qué eran los tamales, pues le bajé. Digo, le quité el micrófono. Pregunta, entonces, claro, la ley de Colima, la ley de movilidad de Colima ha sido inspiración para otras leyes de movilidad, pero además, o sea, quiero que la gente sepa también que la ley de movilidad de Colima retoma muchas buenas prácticas, retoma muchas cosas que ya habían hecho organizaciones. En el caso de la Liga Peatonal, yo recuerdo que me buscaste para incluir algunas cosas dentro de la ley. Entonces, en ese sentido era muy innovadora. Ni siquiera para la de la Ciudad de México nos consultaron ciertas cosas. O sea, lo cierto es que sí creo que fue innovadora, pero mi pregunta es, ¿quién, o sea, de quién fue la decisión de hacer la ley de movilidad de Colima? O sea, si fue una idea tuya y por qué. ¿Por qué era importante hacer la ley de movilidad de Colima? Sinceramente fue una indicación del gobernador. Estaban en ese momento el movimiento de las leyes de movilidad y el gobernador, que actualmente está en Colima, es una persona muy de los primeros, de hacer lo más, de hacer el paso histórico. Y entonces quería que Colima estuviera dentro de ese grupo de estados que tuviera una ley de vanguardia. Entonces, digamos que la primera indicación que tuve fue sacar la ley de movilidad. Y lo que queríamos nosotros era sacar una ley de vanguardia. Por supuesto, no empezamos de cero. Por supuesto, jalamos lo que ya había de otras leyes, pero sobre todo no quisimos hacer lo que hizo la Ciudad de México, que era dejar por encima los temas de transporte público. Queríamos marcar un verdadero camino hacia la transformación del transporte. Y entonces realmente nos inspiramos en manuales de Metrobús, manuales de Optibús, en procedimientos sugeridos por el Banco Mundial, por el BID,
vimos algunos temas de Colombia, en qué hacer y qué no hacer, otras cosas que fueron surgiendo de problemas políticos que iban moviéndose en el Estado mientras hacíamos la ley, particularmente en temas de taxis, que no teníamos de dónde sacarlo, como por ejemplo, hacer diferentes modalidades de taxi en una como escala, como una escalera, de modo de tener un servicio súper básico a tener un servicio súper ejecutivo, público, con concesiones, que pudieran acceder los choferes del Estado, pero que le permitiera a la ciudadanía tener un abanico de servicios que le permitiera ser una alternativa a los privados que estaban como empujando mucho poder entrar sin regulación. Entonces, ¿Uber no existe en Colima? Uber quería entrar. Uber no tenía en el mapa a Colima, pero como supieron que estaban haciendo la ley, se acercaron y lo que dijimos es, nuestro trabajo es hacer que el servicio público sea tan competitivo como ustedes. Ahorita está en el servicio muy básico, vamos a generar los siguientes escalones para que puedan competir. Y lo que vamos a hacer es que ustedes van a tener que competir con el servicio más ejecutivo que nosotros tengamos. Ustedes no se pueden bajar a comprar Surus, a comprar bochos, a comprar los vehículos más baratos para operar. O suben de nivel o no van a entrar. Y entonces empezó una cierta comunicación de jaloneo. Yo le decía, pero, o sea, ustedes ni les interesa Colima, o sea, a lo mejor Manzanillo por ser puerto, pero decían ellos, pero como lo hagan ustedes, lo más seguro es que los demás estados que sí nos interesan también lo hagan. Entonces se interesaban ver en eso, y al final esa parte de la ley fue la única que se fue a controversia constitucional a la Suprema Corte de Justicia, que al final nos dieron la razón a quienes diseñamos la ley, en que el Estado tiene la facultad de normar estos diferentes niveles de servicio y darle reglas de entrada sin tanta libertad al servicio privado. Pero bueno, pasaron 2 años para que la Suprema Corte dijera, estos chicos de Colima y chicas de Colima tenían razón. Oye, y entonces la ley de movilidad de Colima es la única, o bueno, fue la única en ese momento, no sé ahora, que tiene esos niveles que dices de las concesiones de servicio de transporte público individual. Sí, pero hay que ser muy claros que la ley de Colima está diseñada para el contexto de Colima, para los servicios que existían en Colima, para el tipo de transporte integrado que se puede implementar en Colima y para las condiciones políticas y de concesionamiento que existen en Colima. Entonces, cuando yo a veces veo y oigo que toman la ley de Colima como ejemplo, es como sacar un traje hecho a la medida, creyendo que le va a caber a todo mundo o que solamente lo vas a ampliar un poquito y entonces va a ser nacional. Entonces sí me preocupa eso, porque al final creo que las leyes se hacen para poder implementar una realidad que tú quieres implementar, y no es solamente copiar la mejor ley y a ver después cómo implementamos, porque la ley y los reglamentos son las armas que tienen los gobiernos locales para implementar cosas, y esas cosas se van ajustando con los acuerdos políticos, con los contextos, con los presupuestos, con lo que vaya surgiendo. Entonces, para Colima, la ley de Colima es perfecta para mí, ¿no? Pero no necesariamente es el modelo para otro estado que, por supuesto, por ejemplo, Sonora, que tiene, o sea, 20 veces la extensión territorial de Colima, y que, por supuesto, los servicios no van a ser los mismos, ¿no? O Oaxaca, o Veracruz, o la propia Ciudad de México. Oye, en esa ley de Colima metieron monopatines y eso, o sea, porque como que siento que eso es como, ay, les encanta meter las cosas innovadoras, y en realidad es que pues puede ser que en muchas ciudades, bueno, para empezar, en muchas ciudades ya se retiraron, tronaron y tal. No sé si en Colima metieron monopatines. No, fíjate que todavía no estaban en el mapa. Nuestra gran preocupación eran los servicios privados, ni siquiera los servicios privados de carga, que ahora también ya están en el mercado, pero también evaluamos que a estas empresas Colima no les iba a interesar. Entonces, lo que hicimos en la ley fue dejar claro qué tipo de servicios atiende qué nivel de gobierno y bajo qué contrato de relacionamiento público-privado, es decir, que una concesión, un contrato, un permiso, y ahí en ese rango se puede jugar. Entonces, digamos que dejamos el marco legal preparado para ir adheriendo cosas
pero no lo dejamos así como bien explícito, porque no tenía mucho sentido. ¿Qué fue lo más difícil de sacar la ley de Colima? Yo sé que, o sea, además, bueno, para los que nos vean, pues Gisela, una vez que sale del gobierno, hace una denuncia pública por amenazas, pues de los transportistas. Entonces, ¿qué fue lo más difícil de sacar esa ley? La negociación con los transportistas. De hecho, lo más innovador de la ley ni siquiera se tocó. Es una historia interesante porque la ley es muy grande porque era más o menos reglamentaria. Fue algo que nos hicieron observaciones de la Consejería Jurídica. Y tiene razón, o sea, no era una ley sustantiva, era una ley muy reglamentaria, y esto era porque los concesionarios tenían tanta desconfianza en los gobiernos que pensaron que si no lo negociaban en la ley, que se negocia en el Congreso con oposición y con otros partidos, si todo lo que era de operación se dejaba en los reglamentos, que lo puede sacar el Ejecutivo aisladamente sin consultar a la ciudadanía y en negociación con otros partidos, entonces creyeron que estábamos haciendo algo para perjudicarlos. Entonces tuvimos que hacer una ley un poco reglamentaria. También por eso no me gusta que tomen a la ley de Colima como un ejemplo, porque va sobre este contexto de negociación muy particular. Entonces fue complejo justamente por esto, porque lo que hacía la ley era darle al Estado de nuevo el control sobre el sistema de transporte. Entonces, todo lo que los transportistas habían manejado independientemente, sin observación del Estado, sin regulación, como el manejo de las tarifas, el dinero, los controles de calidad, los niveles de servicio, la planeación, las frecuencias, los tipos de vehículos, la contratación de choferes, las condiciones laborales de todos, todo eso, el gobierno era completamente ciego a lo que estaba pasando. Y como nosotros empezábamos a meter cosas para retomar ese control compartido con una transición, digamos que suave, a ellos les dio mucho miedo. Y sí, nosotros, particularmente yo, recibí muchas amenazas, pero no de todos los transportistas, sino del grupo de transportistas que tenía, digamos que cooptado el manejo del recurso, que es lo que más les importa, el dinero. Y creo que eso fue lo más complicado. Y de lo más complicado entre el transporte público colectivo y el individual era la lucha de dejar entrar a Uber o no dejar entrar a Uber. Entonces, esa fue como la batalla más dura. Yo creo que las amenazas vinieron de ese sector, del transporte, no del transporte colectivo, sino del transporte individual, es decir, los taxis. Por eso, porque quitábamos el hecho de que el gobernador diera concesiones a diestra y siniestra, o sea, ya el gobernador ya no tenía la atribución para hacerlo, obligábamos a que existiera un proceso transparente para el otorgamiento de concesiones, obligábamos a que los concesionarios tuvieran más derechos y obligaciones con sus choferes, obligábamos a muchas cosas que ellos pues no querían y se escudaban de que lo estábamos haciendo, pagarlos y entonces dejar entrar a Uber, cuando realmente a los servicios privados les estábamos dando muchísimas condiciones que iban a levantar las alarmas en temas de competitividad y etcétera, etcétera. Entonces, creo que eso fue lo más difícil. Se empezó a leer a las 5 de la tarde porque se tiene que leer todo el proyecto. Se terminó de leer a las 6 de la mañana. Y en eso todavía durante toda la madrugada estuvieron yendo y viniendo los transportistas, los taxistas a negociar porcentajes que se cambiaban. Fue hasta que yo no escuché que ya había terminado la votación en lo general y en lo particular que pudimos descansar, y eso fue como a las 7 de la mañana. Pero realmente la modificación a la ley y los jaloneos se hicieron por los temas de taxi. Todo lo demás transitó bastante bien porque hicimos un proceso de socialización y de trabajo puntual con los concesionarios pues durante muchos meses. ¿Cuál es el estatus actual de la ley? O sea, ¿qué ha logrado la ley hoy? Porque pues en algún punto tú sales de la administración, pero lo bueno es que la ley se quedó y la ley sigue allí y la ley mandata cosas y la ley obliga a cosas. ¿Qué ha logrado la ley a no sé cuántos, 4 o 5 años de distancia?
Pues creo que si ahorita le preguntas a cualquier colimense qué asocia a la ley, yo creo que es el tema del otorgamiento de concesiones. Cambiamos completamente el procedimiento. Antes se daban las concesiones de taxi al final de cada sexenio como un pago político, entonces había historias de que correteaban al gobernador saliente hasta el último minuto para que les firmara los acuerdos. Entonces el primer día de la siguiente administración llegaban miles de taxistas con sus acuerdos diciéndole, ya el gobernador me dio la concesión, aquí está un papelito, ahora me das mi concesión, ¿no? Entonces, eso siempre fue así en Colima y lo cambiamos e hicimos un proceso que fue agotador de meses, en donde los obligamos a tener expedientes, a tener procesos, a tener controles, y eso hizo que todos los concesionarios y los choferes se dieran cuenta que el procedimiento de toma de decisiones iba a ser diferente, iba a ser transparente. Transmitíamos en vivo la toma de decisiones sobre quién se llevaba la concesión y quién no, con los grupos colegiados que la ley marcaba, y creo que eso es un paso de transparencia súper, súper importante. También cambiado la intervención que tiene la Secretaría en la planeación de los servicios de transporte, creo que es algo que dejamos y que sigue operando bastante bien. También el hecho de que se haya hecho infraestructura ciclista, no porque nosotros la hayamos hecho, sino que nosotros la promovíamos y la proyectábamos. Y ahora veo que algunos municipios siguen empujando temas de infraestructura ciclista. Y bueno, y ahora cualquier problema que surge en temas de transporte, como mototaxis, como que si las placas, que si esto y aquello, todo el mundo dice, ¿pero qué dice la ley de movilidad? Entonces, que todo el mundo saque la ley de movilidad como un instrumento jurídico que se ha socializado tanto, de modo que se acuerden de la ley de movilidad, creo que es un paso súper importante. Y sobre todo que creo que le ha dejado a muchas secretarías que vienen en adelante las herramientas para hacer cosas. Y además, o sea, lo digo como comunicóloga, sí es súper fuerte que, o sea, es un gran indicador de éxito que la gente ya se refiera a la ley de movilidad. Y en ese sentido, y después de escuchar todo esto que me acabas de decir, a veces por eso creo que en el activismo de movilidad erramos, ¿no? Y pareciera que lo único en el discurso es siempre la bici, la bici, la bici, cuando pues en realidad la mayor parte de la gente se mueve caminando en transporte público y a veces pareciera que allí no hay casi nadie de ciudadanía o de sociedad civil o de activismo dando esa lucha, que es una lucha tan fuerte y donde te enfrentas a las mafias y a intereses y además a un sector que históricamente ha estado como, o sea, es visto quizá tan técnico o tan, no sé, lo tenemos tan normalizado en nuestra vida diaria que no lo vemos que allí están, ¿no? Entonces, creo que allí hay una gran lucha que dar. Ya por último, porque ya casi llevamos pues, más de 50 minutos, la última pregunta que te quiero hacer es, ¿qué fue lo más cabrón que aprendiste? O sea, tú ya habías sido funcionaria, pero no del nivel en el que fuiste en el gobierno estatal de Colima. ¿Qué fue lo más cabrón que aprendiste? Porque además también estuviste en una organización de la sociedad civil unos años, ¿no? Después de haber estado en el Instituto Municipal de Planeación. ¿Qué fue lo más cabrón que aprendiste siendo funcionario de ese nivel? Bueno, y después estuviste en la SEDATU, pero me parece que sí es como muy impresionante el trabajo en la Secretaría de Movilidad. Híjole, como tú dices, lo más cabrón es haber aprendido a escuchar a la gente. Uh-huh. Los transportistas son un grupo estigmatizado de políticos, alborotadores, ¿sabes? Este adjetivo o este calificativo del pulpo camionero, ¿sabes? Lo sientes como el transportista que se va a Las Vegas mientras que tiene a los choferes penando, ¿sabes? Entonces, creo que es un sector que necesita ser escuchado, que uh-huh. necesita que la administración pública entienda su historia, entienda por qué exigen lo que exigen y por qué lo exigen,
que parte de esa historia es que los gobiernos hemos decidido dejarlos solos, operando un servicio que nos toca a los gobiernos, y entender que no son los malos del cuento, que están en unas condiciones que nosotros hemos hecho todo para que esas condiciones sean cada vez más paupérrimas. Entonces, creo que lo que más aprendí fue justamente de este sector que me violentó tanto, entenderlo, tratar de entenderlo, tratar de ser empática en sus historias, tratar de quitar, o sea, dejar a un lado todo este lenguaje técnico que tú traes y que crees que les vas a venir a enseñar, cuando ellos son personas que tienen generaciones trabajando en el transporte y que necesitan que entiendas sus demandas y que les ayudes a hacer esa transición y que aprendan juntos, ¿no? Y creo que eso, más que de aprenderlo de los taxistas, que eran mucho más violentos conmigo, lo aprendí con los transportistas de colectivo, que son los que más gastan, son los que más invierten, son los que más riesgo tienen y son los que más están perdiendo usuarios, y que los usuarios y usuarias lo único que quieren es dejar de usar el transporte público para finalmente adquirir una libertad a través de una moto o un vehículo. Entonces, y sobre todo con una ciudad, que eso nadie lo ve, que desde el punto de vista de desarrollo urbano hace todo lo posible para que el transporte público se vaya a la quiebra, porque se toman decisiones de desarrollo urbano que ponen en quiebra a los transportistas, que ponen en inseguridad a los choferes y que sobre todo ponen en más inseguridad a los usuarios, que al final de estas periferias tienen que moverse en horas que son inhumanas, ¿no? Aún en Colima, que tenemos una ciudad metropolitana de 11 kilómetros de diámetro, todavía de un lado a otro, cuando en bici lo haces en 25 minutos, en transporte público, con los transbordos te puedes tardar 2 horas y media, porque están todos pensando en su propio mundo y les da miedo que llegue alguien a abrirles ese mundo, porque entonces parece que se los vas a quitar, que entonces generan más, se generan más problemas en lugar de resolverlos. Entonces, creo que lo que aprendí más, y si regreso a la administración pública, eso es como lo primero que haces es escuchar, es entender, es rediseñar tu proyecto para que se adecue a las velocidades, a las capacidades y a las necesidades de quienes llevan años operando. Tú decidiste abandonar desde tu responsabilidad constitucional. ¿Qué fue? Ya, te prometo que esta es la última pregunta. ¿Qué fue lo que tú dijiste? Chale, todo el tiempo yo pensé que era así y no, o sea, que la vida te dio el portazo en la cara y dijiste, ah, no me imaginaba que era así, pero ok, sí. Algo que quizá pensabas cuando estabas en sociedad civil, en esta en esta AC o ONG, que creías que era de una forma y que dijiste, no, pues no, ahora entiendo a los funcionarios lo que me decían. O de lo que se No, quejaba. fíjate que no, o sea, más bien no, porque nunca, o sea, en ese sentido no. Sí tengo una cosa que me dio así una bofetada, pero digamos que de que yo terminé la maestría, yo lo primero que fui funcionaria pública, entonces entiendo muy bien. Al contrario, yo cuando estuve en la sociedad civil me enojaba mucho de esta, como... Sí. Sí, como condescendencia, ¿no? Esta condescendencia, exactamente, esa es la palabra que busca. Esta condescendencia de los chicos que salían del ITAM, que pensaban que ya con eso conocían un municipio y que como tú venías de un municipio de 300,000 habitantes, ¿qué son 300,000 habitantes? O sea, yo trabajo en una ciudad de 22 millones de personas. ¿Qué problemas va a tener uno de 300,000 habitantes? Cuando realmente desdeñan mucho el trabajo de la función pública, así sean 5,000 habitantes, así sean 22 millones de habitantes. Entonces, creo que yo siempre he sido defensora del funcionario local que hace el trabajo estratégico después de las 8 de la noche, que termina todos los pendientes de la oficina. Porque la función pública es realmente voluntad de servicio. Y no es el presidente municipal, el director de obra pública, son todos los que están abajo que al final hacen que funcione la ciudad. Entonces, por ellos y por ellas, creo que hay que dar una batalla muy frontal de defender al gobierno municipal, porque es realmente ahí donde van a suceder las cosas.
Pero bueno, ¿qué me dio la bofetada? Que dije, yo no creí que era así, pero ya vi que no es así. El hecho de creer que como mujer luchona, fuerte, que te enfrentas, vas a poder saltar los temas de violencia patriarcal. ¿Sí? El hecho de cuando tú estás en una posición, una segunda posición, que llegas a tener estas condescendencias de, ay, niñita, ay, no, fulanita, ay, arquitectita, ay, seguramente usted está ahí porque usa falda, ¿sabes? Todas estas cosas crees que suceden a los niveles de segundo para abajo. Pero cuando llegas al primer nivel y te das cuenta que aún en el primer nivel pasa. El chofer del pueblo de 5,000 habitantes te sigue viendo como alguien que no vale y que te sigue queriendo explicar y que te mansplica tu propia profesión, que ves el machismo y la violencia política, institucional en todos los niveles, cuando ves ya te toca resolver problemas de violencia de género a través de la aplicación de la ley, a mujeres que les violentaron sus derechos patrimoniales, sus derechos humanos por una interpretación machista de la ley. Ahí es donde a mí me dio realmente una bofetada de realidad, porque tú piensas que, bueno, yo vengo de una familia de mujeres, mujeres fuertes, yo he trabajado siempre en lugares de hombres, siempre he salido a defenderme, he sabido subir, pero no, o sea, no es así, y entonces creo que eso sí me cambió mucho. De hecho, cuando yo salí, que también salí por esta parte de esta violencia que dices, no puede ser, o sea, esto yo no voy a poner mi vida en medio para, o sea, hay un límite, ¿no? De poner todo tu ser en la administración pública y es. Un amigo me dijo, ay, ahora todo va a ser para ti género, ahora todo va a ser para ti feminismo y ya no vas a hacer movilidad. Le digo, ¿por qué? ¿Por qué las mujeres o somos feministas o somos profesionistas? Al contrario, creo que en nuestra profesión nos damos cuenta de otras cosas. Y a partir de ahí fue que empecé a analizar más todas estas cosas que me molestaban de temas de género, de temas de segregación, de discriminación, de aplicación de las leyes, de movilidad, de transporte en contra de mujeres, y de que cómo era súper importante que quienes interpretaran estas leyes, que al final somos las funcionarias públicas o los funcionarios públicos, la responsabilidad que teníamos de entender justamente este contexto y no perpetuar estas violencias y estas interpretaciones muy machistas que todavía existen. Pues qué fuerte. Es cierto, creo que a veces como una... No quiero decir que vivimos en el privilegio, porque pues no existe ningún privilegio en ser mujer, pero a veces creo que, pues eso, o sea, a lo mejor, no sé, pero sí de repente es como, chale, pues sí, es muy doloroso cuando descubres que pues no, al final eso, sigues siendo mujer y sigues estando sujeta a las leyes del patriarcado, ¿no? Pues nada, queríamos hablar de más cosas, pero ya nos va a dar tiempo. Yo sabía que no nos iba a dar tiempo. Pero pues nada, agradecerte. Yo creo que vamos a seguir viendo y escuchando mucho de Gisela Méndez en los próximos meses y años, sobre todo porque, aunque, o sea, ella no es candidata ni nada, pero se aproxima un periodo electoral que va a ser muy intenso y que estoy segura que además vamos a seguir en muchos estados, porque además vemos que va a haber muchas candidatas mujeres el próximo año a los estados. Creo que además Morena está poniendo eso sobre la mesa. Pues Gisela está ahorita en un equipo político liderado por una mujer, y entonces seguramente vamos a estar sabiendo más de ella. Entonces hay que seguirla. Yo creo que los invito y las invito a que sigan a Gisela Méndez. Entonces no sé si nos quieras decir dónde te pueden seguir. En Twitter y en Instagram, aunque en Instagram pongo solamente cosas bonitas, estoy como Gis Méndez. En Facebook igual me encuentran como Gis Méndez, pero con doble S. Y bueno, sí, tienes razón. O sea, creo que yo llegué ya a un punto de mi vida profesional en donde ya, o sea, creo que ya le sé a diferentes formas de cambiar las cosas, y creo que sí le tienes que apostar a un proyecto político, sí le tienes que apostar a mujeres, sí tienes que hacer todo lo posible por salir al campo. Y entonces, si tú tienes el privilegio de conocer cómo enfrentarte al sistema,
estar y dar todo tu capital político para que otras mujeres puedan subir. Entonces, mientras yo pueda seguir haciendo eso y haya mujeres que abran esos espacios, y a mí me lo abrieron así de par en par para poder justamente empujar todos estos temas, pues lo vamos a seguir haciendo, y creo que sí, en este 2021 se van a venir cosas súper interesantes para Colima, para México, para la participación de mujeres y sobre todo para mujeres feministas o que no se creen feministas, que queremos hacer política diferente, queremos hacer política... Que no se saben feministas. Que no se saben feministas, exacta, pero que queremos hacer política diferente, política honesta, de frente, y sin que nos estén diciendo calladita te ves más bonita, porque no, ya no nos vamos a estar calladitas bonitas, porque necesitamos cambiar la ciudad y tenemos mucha prisa. Y porque además creo, o sea, a veces me dicen, no, pero es que a veces no basta con que las mujeres tienen que ser feministas. Pues sí, es mejor que sean feministas, pero siempre he creído también que, aunque las mujeres que lleguen a ciertos espacios y puestos no sean mujeres feministas, el simple hecho de nacer, crecer, ser socializada, ser tratada, vivir como mujer, te da un panorama y una visión del mundo completamente distinta, y entonces eso genera que hagamos política diferente, aunque no seamos feministas. Claro que sí hay muy mujeres masculinizadas en el poder y que replicamos ciertos mecanismos o ciertas dinámicas que pueden ser, pues eso, masculinizadas. Sí creo que las mujeres en general hacemos política distinta. Pues nada, muchas gracias, Gis. Yo creo que vamos a seguir hablando el próximo año, quizá, en otra entrevista a Gente Chingona. Y pues nada, nos vemos a la próxima. Gracias a todos y a todas por vernos. Y nada, pues aquí dejamos a Gisela Méndez. Síganla en redes y gracias a todos. Bye. Gracias. Chao.